Bueno, hola chicos, muy buenos días. Les mando este video para hacer un cierre de la primera parte de este contenido que hemos visto de forma virtual. Recordemos que la primera parte consistía en una guía, ¿cierto? Que es la que vemos acá, ¿cierto? Que es sobre la endosimbiosis y tenían que leerla y desarrollarla. La idea de esta guía era primero hablar sobre qué es la célula, ¿cierto? Y los organelos que se encuentran en ella, para hacer una introducción de forma general del contenido que vamos a ver este semestre. Como ven, la unidad 1 dice comprendiendo la estructura y la función de la célula, y estamos en la clase 2 porque es la después de la guía, ¿cierto? En donde vamos a explicar la estructura y organización de las células, pero en base a las biomoléculas, ¿ya? Para eso entonces tenemos que entender qué son las biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas que componen la vida, ¿ya? Y recordemos que la célula forma la vida. Ya, ahí me falta arreglar eso. Las biomoléculas, ¿cierto? Pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son las que vamos a ver en profundidad, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y las inorgánicas son agua, minerales y vitaminas. ¿Cuál es la estructura de una biomolécula? A ver, las biomoléculas están formadas por moléculas principalmente compuestas de carbono, ¿ya? Una biomolécula está formada por muchos monómeros, muchas moléculas, muchas estructuras más pequeñas, ¿ya? Miren, esos son los monómeros y juntos forman un polímero, que va a ser la biomolécula. Y si yo junto dos monómeros, le voy a llamar dímero, ¿ya? Esta tabla, que hay algunos chicos que me escribieron que no la entendían, la idea es de clasificar las biomoléculas orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, en este lado van a salir las biomoléculas. Aquí va a decir cuál es el monómero de esa biomolécula, cuál es el polímero de esa biomolécula y un ejemplo. Empecemos inmediatamente. La biomolécula carbohidrato. Su monómero es el monosacárido o sacárido. Y un ejemplo de ello es la glucosa. Este es un monosacárido formado por carbono, oxígeno e hidrógeno. El polímero sería el polisacárido. Por ejemplo, el almidón, en donde se juntan muchas glucosas. ¿Ven ahí? Muchos monómeros de glucosa se juntan para formar el almidón. Y después tenemos un ejemplo que son los gránulos de almidón en el cloroplasto. Si se ven ahí, lo más rosadito es el almidón granulado en el cloroplasto que permite la fotosíntesis. Luego tenemos otra biomolécula, los lípidos. Su monómero, uno de todos los monómeros que tienen los lípidos, es el ácido graso. El polímero son los triglicéridos. Y un ejemplo de ellas son las células adiposas. Las biomoléculas, entonces, eso, con respecto a los lípidos. Otra biomolécula, la proteína. La proteína, el monómero es el aminoácido, que se va a abreviar con A minúscula. El polímero es el polipéptido, que es polipéptido o proteína en realidad, lo mismo. Y muchos aminoácidos, se fijan, se juntan para formar una proteína. Chuta, ahí tengo que arreglar esto. Y vamos a tener aquí una hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra en la sangre, ¿ya? Específicamente en los glóbulos rojos. Y está formada por muchos aminoácidos. Ese es un ejemplo de proteína. Y vamos a la última biomolécula, que es el ácido nucleico. El ácido nucleico, su monómero es el nucleótido. Los polímeros, es que hay distintos tipos de ácido nucleico. El ADN, el ARN y el ATP. Y finalmente un ejemplo de un ácido nucleico es el ADN que se encuentra en el cromosoma, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el carbohidrato, ¿ya? Lo primero que quiero decirles es que el carbohidrato está formado, y lo voy a escribir aquí,
por carbono, 2 de hidrógeno, y oxígeno. ¿Ya? CH2O. Mire, fíjense. Carbono, H2O agua, carbón hidratado, carbohidrato. ¿Se fijan o no? ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Entregar energía inmediata. Es decir, yo consumo un carbohidrato e inmediatamente la voy a utilizar como energía. Almacenar energía a corto plazo, ¿qué significa? Si es que yo comí exceso de carbohidratos, lo voy a almacenar, pero una vez que los necesite, los voy a empezar a utilizar inmediatamente, porque es a corto plazo. También forma algunas estructuras, como la pared celular de las células vegetales, la caparazón de algunos insectos, bueno, y entre otras cosas. Y la glucosa es un ejemplo del monosacárido de un carbohidrato. Aquí tenemos la glucosa formada en la glucosa representada en 3 formas, pero es lo mismo. Fíjense, carbono, tengo 6 carbonos, tendría que tener aquí 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿cierto? Vamos a tener oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. E hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. Fíjense, carbono 6, el doble de hidrógeno, 12, y oxígeno 6. ¿Se fijan? Este CH2O nos representa la estructura del carbono. Y aquí está puesta en otra forma, es lo mismo pero en otra forma. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Y ahí podemos contar el hidrógeno. Y aquí en una forma más simplificada. ¿Ya? Ejemplos de carbohidratos según su estructura. A ver, la estructura, si es monómero, o sea, solo una pequeña parte del carbohidrato, se va a denominar sacárido, ¿ya? Que es una subunidad. Vamos a tener como sacáridos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Como dímero, les voy a ir haciendo un dibujito para que les sea más fácil. Miren, voy a ponerlo en azul mejor para que les sea también más. Esto es un monómero, ¿ya? Este es el sacárido. Voy a tener un sacárido de glucosa, ¿ya? Voy a tener un sacárido de galactosa, voy a tener un sacárido de fructosa. Vamos a poner verde la fructosa, ¿ya? Ahora, un dímero. Un dímero son 2 sacáridos y le vamos a llamar disacárido, ¿sí? Vamos a tener aquí la sacarosa, está formada por fructosa, ¿cierto? Ahí la observamos. Y glucosa, ¿cierto? La glucosa. Aquí la vamos a poner. Entonces, ese es un dímero. Un dímero sacarosa formado por glucosa y fructosa. Ahora la lactosa está formada por glucosa, ¿cierto? Glucosa, más galactosa, y la galactosa la habíamos puesto morada. ¿Se fijan? Y ahí tengo un dímero de carbohidrato. De hecho, este carbohidrato, la lactosa tan conocida, galactosa más glucosa, se encuentra en todos los lácteos, ¿cierto? Y finalmente tenemos la glucosa, la maltosa. No sé si alguien ha tomado malta con huevo. Yo cuando chica mis papás tomaban malta con huevo. Tenemos glucosa más glucosa. Vamos a borrarla porque me queda un poco fea. ¿Sí? Ojalá esté clara esa parte. Entonces aquí tengo glucosa más glucosa, ¿cierto? La maltosa. Ahora, un polímero. Un polímero
la nominación va a ser polisacárido carbohidrato y puedo tener almidón, glucógeno, celulosa. El almidón es cuando hay más de 3 glucosas. Entonces voy a tener una glucosa, 2 glucosas, 3 glucosas, 4 glucosas, 5 glucosas, ¿cierto? Me está quedando feo, pero ustedes entienden, ¿ya? Entonces cuando yo tengo una cadena de muchas glucosas, yo le voy a decir polisacárido, bueno, o carbohidrato, ¿cierto? Y va a estar formada por muchas glucosas. El almidón típico del pan, la celulosa que se encuentra en la madera, ¿cierto? Producto de la pared celular. Y eso. Con respecto a los lípidos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus funciones principales son almacenar energía, formar estructura de la membrana plasmática y la formación de hormonas. Cuando yo hablo de que es almacenar energía, esta grasita que tenemos nosotros aquí, ¿cierto? El típico rollito, ahí está formado por células adiposas. Y las células adiposas en el interior tienen lípidos, o sea, tienen grasas o aceites que están almacenados en el interior y que permiten que cuando yo no tenga energía de los carbohidratos pueda sacar la energía de los lípidos. Hay muchas partes que dicen, los carbohidratos se transforman en lípidos. No, son dos estructuras completamente distintas. Los carbohidratos son una cosa y los lípidos son otra. Y los lípidos lo que hacen es almacenar energía, por eso se almacenan en el cuerpo y se van depositando formando este rollito que no queremos, ¿ya? Además, como saben, todas las células están formadas de estructura de membrana plasmática y la membrana plasmática está formada por fosfolípidos. Y finalmente, además, las hormonas algunas hormonas están formadas por lípidos. Por ejemplo, el colesterol es un lípido, ya, y es una hormona. El estrógeno, que es el de las mujeres, ¿cierto? Que permiten ciertas características femeninas y además nos permite el proceso de ovulación mensual. Y finalmente la testosterona, que determina la estructura secundaria, sexuales secundarias de los hombres, por ejemplo, la vellosidad en el pecho, ¿cierto? Su voz que es más ronca, ¿cierto? Esas características secundarias son dadas por la testosterona, que además también permite la formación de espermatozoides, ¿ya? Ahora, con respecto a los aceites grasados cera, vamos a tener que hay una estructura definida, ¿ya? Que son los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por un glicerol, que es el que vamos a estar observando aquí, ese es el glicerol, y 3 colitas de ácidos grasos, ¿ya? Bueno, aquí están separados, esto más esto me forma el triglicérido, ¿ya? Ahora, sabemos que tenemos triglicéridos saturados e insaturados. Recuerden que los triglicéridos son los lípidos que tengo almacenados para cuando me falta energía. Entonces, cuando necesito energía, yo los voy a ir y voy a sacar, voy a romper esta molécula para obtenerla. Repito entonces, hay saturados e insaturados. ¿Qué significa que sean saturados? Significa que este ácido graso que observan ustedes ahí tiene enlaces simples. ¿Ya? ¿Cómo tiene enlaces simples? Porque tiene muchos hidrógenos. Y los insaturados es que tiene enlaces dobles. ¿Por qué tienen enlaces dobles? Porque tienen poco hidrógeno. Los insaturados son líquidos y los saturados son sólidos. Ahora, yo les tengo una imagen acá. ¿Por qué los saturados son sólidos? Si se fijan, yo voy a observar que esto es un ácido graso saturado. Los ácidos grasos se juntan entre sí. Y al ser estos mucho más ordenados, formados por una cadena de hidrógenos simples, se van ordenando así como legos y quedan todos juntos, tan ordenaditos y tan pegaditos que se establecen en estado sólido. Ahora, los insaturados resulta que tienen quebradas las colitas porque tienen unos enlaces dobles que no le permiten tener ahí seguir la línea que ya conocíamos. Y al tener quebradas las colitas, si se fijan, como que se desordena los ácidos grasos. Y al desordenarse, quedan en estado líquido, porque no quedan toda esta estructura toda ordenadita, toda junta, ¿cierto? Ahora, les voy a dibujar aquí
¿cómo es que tengo más o menos carbono? Perdón, hidrógeno. Resulta que una molécula, un ácido graso está formado por carbonos centrales, carbono, carbono, carbono. Estos enlaces, estas rayitas que se ven acá, son enlaces de hidrógeno. Y un carbono tiene la capacidad de captar hasta 4 hidrógenos. Un hidrógeno acá, este es un hidrógeno, ¿cierto? Lo voy a hacer en chiquitito. Me quedó ahí. Un hidrógeno acá, ¿ya? Un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá, ¿ya? Ahora, yo puedo poner un hidrógeno acá, un hidrógeno acá y este carbono tiene 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que es un hidrógeno. Pongo hidrógeno acá, ¿cierto? Pongo hidrógeno acá, pongo hidrógeno acá. Y si se están fijando, que es bien simple, yo estoy formando una cadena bien ordenada. Y es lo que pasa en los ácidos grasos saturados, que tienen mucho hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa si yo les saco hidrógenos? Cuando yo le saco ese hidrógeno, por ejemplo, yo le saco ese hidrógeno, yo le saco ese hidrógeno, me pasa que se forman doble enlaces. Aquí, miren, para formar los 4. 1, 2, 3 y hago otro doble enlace ahí. Miren acá, 1, 2, 3 y tengo que hacer un doble enlace acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Ah, y tengo que borrar ese también para formar 4. ¿Se fijan? A ver, 1, 2, 3. Ah, no estaba bien. Tengo ahí mi. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Cuando está esto así, cuando tienen doble enlace, no tienen un porque este es uno solo, ¿ya? Un solo enlace. Y aquí hay doble enlace, doble. Este es uno y este es otro. Este es uno, ¿cierto? Y este es otro. Esta molécula de ácido graso se pone como chueca. En vez de estar derechita como estaba, se enchueca. Y se enchueca feo aquí, no se lo puedo representar bien, así, como se puede observar ahí. Por tanto, no se ordenan y quedan en estado líquido. ¿Ya? Ahora, los fosfolípidos sabemos que son parte de la membrana plasmática. Y los esteroides, ¿cierto? Ya les dije, son hormonas que permiten el desarrollo sexual. Ahora, con respecto a las proteínas. Las proteínas están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre. Pero además hay algunas que tienen hierro, magnesio y cobre, ¿ya? Entonces, por eso le llamamos CHOMS, porque esta biomolécula tiene todos estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre, además de otros. Primero, su función. Como siempre digo, las proteínas son las vivas celulares, porque hacen todo en la célula y todo en el cuerpo. En general, todas las funciones del cuerpo están mediadas por proteínas. Funciones hormonales, funciones de metabolismo, estructura. Con decirle que hasta el pelo es parte de una estructura proteica. Empecemos entonces. En función a estructura, yo les decía que el pelo, por ejemplo, la queratina forma el pelo de nosotros, ¿cierto? El pelo de los animales, también contempla y forma parte del pelaje y las plumas de aves, ¿cierto? Forma cuernos, forma uñas y, por ejemplo, la piel está formada tiene gran cantidad de colágeno y el colágeno es una proteína. Entonces, si empezamos a ver en términos estructurales, nosotros estamos formados en gran parte por proteínas. Eso es una función. Con respecto a otra función, el movimiento, tenemos la actina y la miosina que permiten el movimiento muscular. Son dos proteínas que al accionarse permiten que yo contraiga o relaje el músculo. Entonces, fundamental. En defensa, los anticuerpos en el torrente sanguíneo, hoy día que está tan en boga, los anticuerpos que se forman a partir del coronavirus. Los anticuerpos son proteínas que son liberadas por los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que nos defienden. Por tanto, estas proteínas van y se unen al virus
y generan distintas acciones, como por ejemplo que el virus no pueda atacar nuestras células. Entonces, los anticuerpos son fundamentales para la defensa, sobre todo que genera memoria. ¿Qué significa eso? Los anticuerpos, que son proteínas, se quedan en la sangre. Entonces, si viene el virus, como por ejemplo el COVID-19, el coronavirus, entra, yo ya tengo los anticuerpos en la sangre y van a defendernos aunque yo haya pasado un tiempo de que tuve el coronavirus y por tanto los voy a atacar como una especie de memoria. Con respecto al almacenamiento, la albumina, que es la clara de huevo, lo que hace es almacenar la proteína albumina para que luego se empiece a desarrollar el pollito dentro del huevo, ¿ya? Por eso dicen que la clara de huevo tiene un alto nivel proteico, ¿ya? En este caso, la función de la albumina es almacenar proteínas para cuando se desarrolla el feto. En señales, las hormonas. Tenemos la hormona del crecimiento, por ejemplo, que va en el torrente sanguíneo, que es una proteína y que activa los huesos para que se empiecen a desarrollar. En catálisis. ¿Qué es la catálisis? La catálisis es una acción enzimática, una acción química que permite, por ejemplo, obtener energía. Entonces, vamos a tener que hay enzimas que son proteínas, como por ejemplo la amilasa, que digiere los carbohidratos, la amilasa salival, no sé si lo han escuchado. Si uno se pone una galleta en la boca, esa se va a disolver gracias a la enzima proteína amilasa, que va a romper el carbohidrato y va a permitir que yo pueda desintegrar ese alimento. La sintetasa de ATP, que lo que hace es producir ATP, ¿ya? Bueno, y así, acuérdense que la ATP es la energía celular. Y así un sinfín de enzimas, ¿ya? Eso es en la ínfima parte de muchos ejemplos que podría dar de proteínas. Ahora, la estructura de la proteína. La proteína está formada por sus monómeros llamados aminoácidos. Escúchenme bien y miren aquí. Esto que voy a envolver acá es un aminoácido. Todo esto es un aminoácido. Y aquí miren, un aminoácido más otro aminoácido, más otro, más otro, más otro, va a formar aquí, como pueden observar ustedes, una proteína. ¿Ya? Miren aquí más fácil. Tengo el aminoácido, un aminoácido más otro, aminoácido más otro, aminoácido más otro, más otro, más otro, más otro, forma la proteína. ¿Ya? Estructura de un aminoácido. A ver, el aminoácido por sí solo, como subunidad, acuérdense que es el monómero, está formado por carbono, por un radical, que es un grupo variable que está formado a veces por azufre, fósforo, y que permite generar enlaces, que es lo que vamos a ver más adelante, por un hidrógeno, por un grupo carboxilo. ¿En qué consiste un grupo carboxilo? Un carbono central, dos oxígenos y un hidrógeno, y por un grupo amino, ya nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Vamos a tener entonces que las proteínas están formadas, repito, por monómeros, que son aminoácidos, ¿cierto? Y un aminoácido más otro aminoácido más otro y otro y otro va a formar una cadena de aminoácidos que va a ser una proteína. Este es un aminoácido. El aminoácido, hay 20 aminoácidos esenciales, de esos 5 solo se pueden obtener de la carne. Ya sabemos que hay suplementos, ¿cierto?, que se pueden consumir como pastillas para complementar esos aminoácidos que antes solo lo podíamos consumir de la carne. Las legumbres también aportan a esos aminoácidos faltantes porque de esos 5 aminoácidos, un par de ellos están en las legumbres también, ¿ya? Eso. Y esta parte es súper entretenida porque las proteínas, cuando se van transformando con sus aminoácidos, tienen 4 estructuras. La primaria es cuando recién se juntan unos pocos aminoácidos. La secundaria empiezan a juntar entre sí unos puentes de hidrógeno y se forma esta hélice alfa o lámina plegada, ¿ya? Que es como que hagamos un abanico con una hoja. Eso, así es la primera forma, la segunda forma, perdón.
La terciaria es cuando se empieza como a enroscar así, formar una estructura 3D, gracias a los puentes disulfuros que se forman de los radicales que tenían. ¿Se acuerdan? Cuando hay sulfatos se empiezan a juntar y forman esta estructura tridimensional. Y finalmente tenemos la cuaternaria, que es la asociación de dos proteínas, como por ejemplo la hemoglobina. Y finalmente la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína de la sangre. Esa. Los glóbulos rojos están formados por hemoglobina, ¿ya? Que permiten captar el oxígeno. Y finalmente, ya, con proteína, ¿está claro? Sí. Ya. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, yo les dije que están el ADN, RN, ATP. Están formados por un monómero que se llama nucleótido, formado por un azúcar central, que es una pentosa, penta, porque tiene 5 puntas, ¿cierto? Un fósforo y una base nitrogenada, ¿ya? Ahí vamos a tener la estructura del nucleótido, ¿cierto? Y aquí hay algo importante. El ADN, ¿cierto? Está formada por, en este caso, doble hélice, dos hebras. El ARN está formada solo por una hebra. Y en el caso del ATP, está formada por un azúcar central, por un grupo fosfato, por una adenina en vez de citosina acá, y en el grupo fosfato si es ATP. ¿Qué significaba ATP? La energía, ¿no? Sí, pero adenosin trifosfato, por tanto, ¿cuántos fósforos tiene? El Trifosfato, ¿cuántos grupos de fosfato? Tres. Pues, obvio, perfecto. 3. Y finalmente, esto. Las moléculas estaban formadas por monómeros, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Para formar una molécula yo necesito juntar los monómeros para formar una molécula grande. Y para tener los monómeros solo tengo que dividir la molécula. ¿Eso se entiende? A ver, de nuevo. Yo tengo una molécula que está formada por muchos monómeros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. Juntar los monómeros, ¿cierto? Ajá. Si yo necesito solo el monómero, tengo que romper la molécula para tener el monómero suelto. Okay. ¿Sí o no? Sí. Y ahí les puse un ejemplo. A ver. El monómero va a ser la glucosa. ¿Ya? Ya. Ya. La glucosa está al lado de acá. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Espérame. Ay, no sé cómo hacerlo. Aquí. Esto es una glucosa, ¿cierto? Esta es otra glucosa, esta es otra glucosa. Si yo quiero formar un glucógeno o un almidón que está formado por muchas glucosas, ¿qué tengo que hacer? Juntarlas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar todas las glucosas y las voy a juntar sacando agua. ¿Cómo? Y aquí viene, borrar todos los dibujos, el ejemplo. Formación de polímeros por deshidratación. Y aquí era una actividad la que tenían que hacer ustedes. Vamos a hacerla ahora. ¿Quién me puede explicar qué es lo que pasa acá? Se descomponen. Ya, pero esa descomposición tiene un nombre. Hidrólisis. Ay, yo hablé de esto cuando hicimos las presentaciones de química. Se deshidrata la molécula. Se deshidrata, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Aquí yo saco el OH, saco el H y formo un enlace éster. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Y yo uní dos monómeros. Por ejemplo, si esto era una glucosa y esta era otra glucosa, yo le saco un OH acá, o sea, agua, y formo un dímero, por ejemplo, podría formar una maltosa. ¿Se fijan o no? Sí. Ya. Y esto, la hidrólisis, que es lo que viene después, es que yo con agua rompo, por eso se llama hidrólisis. Hidro de agua, lisis de romper. Entonces yo agrego agua y como agrego agua me da un hidrógeno para este oxígeno que estaba solito, un OH para esta molécula de acá y las separo. ¿Se entiende? ¿Cuándo las voy a separar, por ejemplo? Cuando necesito la glucosa sola. ¿Estamos claros? Sí.
Y ahí finalmente tenemos un resumen que tienen que completar ustedes en sus casitas, ¿cierto? Con la descripción de cada uno abajo. ¿Está claro? Sí. Ya. Sí. ¿Sí? Profe, ¿y el PowerPoint no lo va a mandar? Sí, está en la plataforma, ya lo envié. El de la plataforma. ¿Cómo lo El veo? loco que no ha visto la página del liceo. Ya, yo les voy a mandar la página al liceo para que la puedan ver.